para la mayoría de las personas, por lo cual voy a apagar la cámara. Si hay alguna duda, pues me lo hacen saber, ¿ok? Vamos a dar inicio a esto. Eh, en relación a la desinfección ambiental, platicando un poco acerca de cuál era el contexto, el cual pues me invitaron a dar esta plática, pues justamente me decían que era el poder dar las herramientas, o el objetivo es tener las herramientas para poder nosotros como prevencionistas tener o hacer la vigilancia en cada uno de los hospitales en los que ustedes están asignados. Eh, pues, la otra parte es que creo que no todo lo que nos dicen nos debemos de creer. Eh, si bien es cierto que la tecnología nos ha ayudado muchísimo, hay algunas otras cosas y creo que no es el único momento en el que lo hemos escuchado, que también a veces, lejos de ayudarnos, nos puede perjudicar. Y tal es el caso, o empiezo con esta diapositiva, porque durante la experiencia que yo he tenido y que he tenido la oportunidad de visitar algunos hospitales, de repente cuando tú les haces la pregunta de con qué haces la desinfección, te presentan como estos tipos de productos que la verdad es que huelen delicioso. En la casa podrían o pueden funcionar como lo que queremos, un aromatizante. Y justo cuando yo estaba preparando la clase y dije, bueno, ¿con qué empiezo? Bueno, voy a empezar con esto, que fue un problema que a lo mejor en algún momento a nosotros nos ocurrió y que también por eso lo quiero compartir. Teníamos este tipo de productos y a libre demanda en todas las áreas lo podías tú solicitar, ¿no? Y entonces, de repente te decían, cuando tú hacías esta vigilancia activa, les preguntabas que con qué hacían la desinfección y te decían bien, bien lindos todos los afanadores el ABC, ¿no? Pero ya cuando pues cuando realmente verificabas qué se hacía, pues resulta ser que en lugar de cloro, pues se utilizaban el fabuloso. Y varias personas o varios afanadores nos decían que pues justamente en la etiqueta te decía lo que dice aquí, ¿no? Que elimina el 99 punto virus y de bacterias. Entonces, pues yo creo que es algo mágico o es para quienes a lo mejor todavía lo tienen en su hospital. Creo que la magia en esta parte no existe. Es algo que lo deberíamos de quitar inmediatamente. Nosotros lo que hicimos justamente fue como poner candados y que solo se distribuyera en las áreas administrativas. Costó un poco de trabajo porque pues la gente te empieza a decir que el cloro huele mal, que que sienten que se están intoxicando, que de repente ya no puedes respirar y que necesitas estos aromatizantes. Créanme que no es cierto, ya llevamos algunos años sin estos aromatizantes en las áreas operativas y hasta el día de hoy creo que ningún afanador afortunadamente ha pedido una incapacidad a lo mejor por tener por haber utilizado el cloro y no haber utilizado este fabuloso. Y lo dejé justamente así con esta ficha técnica, porque justo lo que les decía, lo buscas tú en el internet y te viene toda esta parte, pero ya cuando realmente a lo mejor ves los ingredientes que tiene, pues evidentemente no tiene nada de algún desinfectante o bien de algún jabón que te pudiera hacer justamente la limpieza o la desinfección, ¿no? Y que finalmente es un aromatizante. Entonces, creo que siempre nos debemos de dar a la tarea de lo que nos venden, realmente sea lo que nosotros necesitamos. Esta otra imagen, que ya es un poco viejita, eh, te muestra, o lo que nos muestra es con las cruces color verde, es todo lo que está contaminado, en este caso por Enterococo faecium, que fue a lo mejor el estudio. Sin embargo,
quédense con esta imagen. Creo que no solo puede ser Enterococcus faecium, de repente nos gusta o nos encanta a lo mejor hacer cultivos ambientales. Creo que la mayor parte de las veces puede ser que tu unidad o la unidad del paciente puede estar contaminada. Sin embargo, creo que a lo que le debemos de poner como mayor énfasis justamente es a la limpieza y desinfección de cada una de nuestras unidades. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues finalmente adquiriendo como estos conocimientos, y en algún momento alguien me decía, tú lavas, o sea, tú sabes lavar una cama, y de repente es como esa parte de, a lo mejor de que te retan, ¿no? ¿Tú sabes lavar una cama de hospital? Sí, sí sé. ¿Tú sabes lavar el baño de los pacientes? Sí, sí sé. Y sé tallar y sé cómo lo debo de hacer. Porque si yo lo sé hacer, finalmente lo puedo enseñar. Si yo no lo sé hacer, pues probablemente en algún paso yo me pueda equivocar y no lo pueda transmitir de la forma en la que yo lo quiero transmitir, ¿no? Entonces, a lo mejor para que nosotros justamente eh, nos hiciéramos expertas en esta parte de limpieza y desinfección, tuvimos primero que aprender y literal, agarrar una escoba, agarrar nuestra técnica de 3 baldes, tomar nuestro carrito, preparar nosotros todo, el agua, el jabón, agua con cloro, todo esto de tal forma o con el objetivo justamente de que les pudiéramos transmitir a nuestros compañeros cómo poder hacer una limpieza y una desinfección de forma correcta. Y pues aquí del lado derecho ustedes pueden ver a la Cenicienta, que ojalá que todas nuestras limpiezas y desinfecciones fueran como justamente este cuento, ¿no? Donde tienes unos ratoncitos que te ayudan y que en un abrir y cerrar de ojos esté reluciente de limpio. Sin embargo, no es así. Eh, Como ya les dije, debemos de obtener o de tener bien definidas o mejor dicho, tener bien clara cada una de estas definiciones, porque de ahí parte mucho, ¿no? También durante la experiencia que hemos tenido, de repente encuentras, y yo les pongo mucho este ejemplo cuando me toca capacitar. Les digo, cuando, por ejemplo, ustedes saben, pues todo el mundo creo que tenemos lavadoras en casa, de estas lavadoras ya modernas, donde casi te sacan la ropa seca. Y les decía, ¿ustedes en algún momento se han puesto a ver el por qué tantos ciclos de la lavadora? Porque tiene un lavado, un enjuague, el desinfectante, y porque ya no es como antes que justamente echabas todo a esta lavadora que de repente te dicen que es el chacachaca, porque finalmente tienen procesos, ¿no? Un proceso de limpieza, un proceso de enjuague y probablemente un proceso de desinfección, porque no es que todo en el mismo momento se haga, sino que primero es el jabón, después si tú le pusiste cloro, te va a hacer un ciclo de este cloro, te va a desasolvar ese cloro que tú en alguna parte de esta lavadora lo pones, y por último un suavitel, ¿no? Que es tu aromatizante. Justamente así lo podemos poner en el contexto de cada una de nuestras áreas hospitalarias. Y entonces, por ello, empezamos con esta definición, donde te dice que la limpieza va a ser la eliminación física de polvo y material orgánico. Esto, como ya les dije, no va a ser solo por cuestión de magia, como nuevamente se los repito, como la Cenicienta. Esto siempre debe de haber una fricción. Y aquí podemos aplicar justamente esos dichos donde te dice, donde a lo mejor algunos de nosotros nos dijeron nuestras abuelitas, ¿no? Tú limpias por donde va a pasar tu suegra o cosas así. No. Debes de hacer o sea, te debes de asegurar que la limpieza sea la correcta y en todo el entorno hospitalario. ¿Por qué? Porque si tú no tienes limpio ese lugar, pues así le pongas todo el desinfectante del mundo, no te va a actuar, porque finalmente debe de estar limpia esa unidad. Y esto lo vamos a conseguir a través de el agua y los detergentes. La importancia de la limpieza
como justamente es creo que uno de los objetivos o finalmente de lo que nosotros tenemos como prevencionistas es reducir las infecciones asociadas a la atención de la salud y que todo el material y equipo o ambiente hospitalario debe de ser sometido a un proceso de limpieza. ¿Qué quiero decir con esto? No es que solo le toca hoy, por ejemplo, al cuarto 101, mañana al 102, pasado mañana me toca, no sé, de acuerdo a cómo esté distribuido su hospital, el quirófano. No, todos los días, en todo momento, se debe de hacer una limpieza. ¿Qué tipo de limpieza? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero todos los días nos debemos de asegurar que que el entorno hospitalario esté limpio. Y el objetivo va a ser que de la limpieza es garantizar que el procedimiento y desinfección de cualquier área o instrumento hospitalario sea efectivo. Esto va a ser con el fin de eliminar el riesgo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud nuevamente, ¿no? Eh, de repente dices, higienízate tus manos, porta un cubrebocas, si tienes síntomas respiratorios, acude al triage, a que te revisen, eh, miles de políticas que a lo mejor que tenemos y que finalmente tratamos de seguirla. Esta de limpieza y desinfección no debería de quedar atrás, debería de ser algo tan importante como justamente el higienizarte las manos, ¿no? Entonces, también podemos ver que la desinfección va a ser un proceso térmico o químico para inactivar los microorganismos en objetos inanimados. Y ojalá pudiera ser como justamente lo vemos aquí con el robot, ¿no? Que yo solamente pueda esparcer y finalmente lograr esa desinfección. La realidad es que no en todos los hospitales tenemos como estos procesos. En algún momento, por ejemplo, aquí tuvimos justamente la aerolización de peróxido de hidrógeno. Nos iba muy bien, sin embargo, era costoso y justamente el aparato que operaba aquí en el instituto era caro, dejó de servir, las piezas pues finalmente dejaron de producirse porque ya era un instrumento o un aparato viejo y entonces lo que vimos es que nos dieron justamente lo que les decía, gato por liebre, porque pues nosotros estábamos muy contentos, muy felices con ese aspersor, pero finalmente no era lo único, ¿no? Es por eso también debemos de definir qué tipo, con qué vas a desinfectar tú las áreas, ¿no? Porque porque también debemos de ver cuántos ingresos tenemos, la capacidad del hospital, si nuestros recursos nos van a dar para tener este tipo de insumos, si también los procesos, el tiempo que se lleva cada uno de estos procesos nos van a dar para poder solventar el poder a lo mejor atrasar los ingresos, entonces, cuando nosotros decidimos hacer una política de desinfección, debemos de tomar en cuenta todos estos puntos, ¿no? Eh, si yo puedo que el cloro, creo que es, o el hipoclorito de cloro, que es uno de los desinfectantes más usados, más común, barato, fácil de utilizar y que podemos crear una política. Pero cuando yo digo voy a crear una política es porque yo voy a supervisar y yo voy a hacer esa vigilancia. No la voy a hacer desde una computadora o bien desde que alguien me está diciendo cómo se debe de hacer. Nuevamente reitero esto porque hay veces que nos dicen, es que ¿qué vigilancia haces? Activa. Ajá, activa, pero ¿cómo? Activa desde una computadora, desde ahí estás viendo cómo suceden las cosas, ¿no? Realmente así nunca vamos a tener éxito a lo mejor en ninguno de nuestros programas. Nuestro programa debe de ser activo, pero en todo. Eh, de repente dices, bueno, es que tengo a cargo, no sé, varias actividades
relacionadas a control de infecciones y pues es que la verdad no me da para revisar cada uno de mis pacientes. Pero lo que podemos hacer son la vigilancia, como a lo mejor en algún momento creo que ya tuvieron esta clase de vigilancia de paquetes y también de vigilancia de procedimientos. Hoy yo voy a lo mejor a hacer mis indicadores o sacar cuántos pacientes tienen catéteres, cuántos pacientes tienen cánula, cuántos pacientes tienen una sonda urinaria, cuántos pacientes tienen un catéter periférico, pero también me voy dando cuenta de los procesos que se van haciendo. Y este de desinfección, de limpieza y de desinfección, lo podemos justamente checar. O sea, algo que a mí me encanta justamente de la vigilancia epidemiológica es que no te dice, de 7 a 8 tienes que hacer esto, de 8 a 9 esto, de 10, no. Puede ser tan versátil como cada uno de nosotros lo queramos hacer. Lo que sí debemos de cumplir justamente es los objetivos a los que nosotros estamos comprometidos, ¿no? O lo que yo me estoy fijando como objetivo. Si yo voy a decir, o si lo que mi objetivo es justamente ver cómo están desinfectando, pues entonces yo sé que a las 11 de la mañana empiezan a hacer la limpieza y desinfección de las áreas. Entonces me pego en ese momento, trazo el procedimiento y entonces veo qué oportunidades de mejora tengo para poder cambiar esos procedimientos, ¿no? Y pues finalmente eh, cumplir este objetivo. La clasificación de los desinfectantes creo que también es algo muy importante por lo que ya les decía, a veces nos dan gato por liebre y esto va a ser de acuerdo al espectro contra diferentes microorganismos y se pueden clasificar en desinfección de alto nivel, de bajo nivel y de nivel intermedio. Y cada uno de ellos va a tener justamente sus características, que tampoco me voy a tardar tanto aquí, porque finalmente esta creo que también es parte de otra clase. Sin embargo, en esta diapositiva tengo como puntos muy claves en donde ustedes pueden ver a qué corresponde cada uno de estos desinfectantes. El de alto nivel va a destruir todos los microorganismos a excepción de las pequeñas esporas. La desinfección de bajo nivel va a inactivar la mayoría de las bacterias vegetativas, algunos hongos y virus. Y las de nivel intermedio van a destruir las bacterias vegetativas y no van a destruir las esporas bacterianas. Creo que con justamente con estas características, ustedes pueden tomar mucho de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Y también de acuerdo, o bien justamente tener claro cómo se clasifica cada una de nuestras áreas del hospital. Pero otra de las cosas que debemos de tener en cuenta de la desinfección es que van a alterar la permeabilidad de las células, van a bloquear los mecanismos de transportes energéticos, van a bloquear la actividad enzimática y van a coagular el citoplasma celular. Pero bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Porque dices, bueno, ¿y eso cómo lo veo, cómo lo checo? Quiero llegar justamente a esta diapositiva, en donde justamente tú dices, no sé, yo quiero un carro que sea azul, que sea automático, que tenga aire acondicionado, que los asientos sean de piel, que, eh, que tenga comodidad, ¿no? Que esté amplio. Así, de esa misma forma debemos de elegir el desinfectante para cada uno de nuestros hospitales o para cada una de las áreas donde nosotros vamos a trabajar. Estos desinfectantes deben de ser de amplio espectro, deben de tener una acción rápida, evidentemente no deben de ser tóxicos, deben de ser compatibles con las superficies, deben de ser fáciles de usar, obviamente económicos, por lo que yo ya les comentaba. ¿Para qué quieres un desinfectante tan costoso si después ya no lo vas a tener? Y a lo mejor en ese periodo donde te lo compraron tuviste 0 infecciones, pero después se dispararon a 40, no sé, a una tasa
20, 30, 40% y ya no vamos a saber qué hacer porque pues vamos a estar como locos y lo que vamos a querer a lo mejor hacer es quemar el hospital y evidentemente pues eso no se puede, ¿no? Que sea soluble, que sea estable y que sea inocuo para el medio ambiente. Entonces, pues ya teniendo a la luz de sus ojos en relación a un desinfectante, pues entonces podemos seguir con lo siguiente. La importancia de este desinfectante es que, o lo que debemos de tener en cuenta justamente es que las superficies pueden contribuir a la transmisión de microorganismos epidemiológicamente importantes. Como ya se los dije al principio, disculpen, pero también estoy un poco enferma. Voy a tomar un poco de agua. Y no es COVID, exacto. Pero bueno, como ya se los dije en la primer diapositiva, o sea, por eso les decía, quédense con esa diapositiva, ustedes ya vieron cuánto, todo lo que, o sea, prácticamente todo el ambiente hospitalario está contaminado y así lo debemos de manejar. Obviamente tampoco nos vamos a poner en una burbuja o vamos a poner en una burbuja a nuestros pacientes. Por ello, lo vuelvo a repetir, la importancia de la limpieza y desinfección en cada momento que debe de ser, ¿no? O sea, ahorita les voy a decir cuándo lo debemos de hacer, con qué lo debemos de hacer y por qué lo debemos de hacer, ¿no? Los desinfectantes son necesarios para las superficies contaminadas con sangre y otros materiales potencialmente infecciosos. Vamos a recordar que los desinfectantes son más efectivos que los detergentes para reducir la carga microbiana. Sin embargo, otra vez, primero debo de limpiar, asegurarme que esa área esté limpia y después desinfectar, ¿ok? Y puede ser que los detergentes se contaminen y el resultado sea la siembra en el entorno del paciente con la bacteria y la desinfección de los equipos no críticos y las superficies se recomienda para los pacientes que se encuentran en aislamiento, ¿ok? Bueno, en realidad ya no es tanto como en aislamiento, porque también nuestros pacientes creo que se pueden sentir como discriminados, ¿no? Que los pacientes que tengan algún tipo de precauciones basadas en la transmisión, que también ya se los voy a decir. Aquí están los tipos de limpieza, que son tres, el de rutina, el general y el terminal. El de rutina se realiza aplicando las técnicas básicas de limpieza. La general va a ser aquella que se realice en profundidad, que incluye la limpieza del uso cotidiano, la limpieza de paredes, de los techos, con movilización de la estructura del mobiliario. Es decir, esta limpieza general es la que deberíamos de hacer en cada uno de nuestros pacientes, pues sí, en cada uno de nuestros pacientes. Eh, y la limpieza terminal es la que se realiza cuando se finaliza un proceso, después de finalizada una programación quirúrgica o una habitación después del alta, para dejar una área apta operacionalmente. Esta limpieza terminal es la que generalmente o la mayor parte de las veces nosotros les llamamos exhaustivos. Esos exhaustivos no, la palabra se podrá decir que está incorrecta. En realidad nosotros deberíamos de tener un calendario de cuándo vamos a hacer una limpieza de rutina, una limpieza general y una limpieza terminal de cada una de nuestras áreas. Mm, a lo mejor les estoy diciendo cosas que justamente decías, esto es en un mundo ideal. Realmente creo que en estos años que he estado justamente aquí en control de infecciones, me ha dado la oportunidad de visitar varias áreas. He estado en dos, he vivido las dos pandemias y justamente la pandemia de influenza, donde a lo mejor tuve también, estuve apoyando a un estado, nos decían que no había dinero, ¿no? Y que este dinero, que pues aquí en la Ciudad de México, pues que era diferente porque finalmente tenías los recursos, que tenías
Pues generalmente los recursos, ¿no? O principalmente los recursos. Y cuando fuimos justamente a los hospitales, pues nos dimos cuenta que en realidad no, en realidad los recursos estaban mal utilizados, ¿no? Que eran problemas de gestiones, porque, por ejemplo, llevo 17 años aquí en este hospital y nosotros nunca hemos tenido un gasómetro a la cama de un paciente, porque justamente es material inmensamente caro, ¿no? Ahorita ya no lo sé, pero en aquel entonces era muy caro. Y entonces los hospitales que nosotros visitamos, casual, tenían gasómetros al pie del paciente, ¿no? Eh, tenían equipo de protección personal, como ustedes no tienen una idea. Entonces, creo que también debemos, como epidemiólogos que somos, justamente también nos toca esta parte de la administración, ¿no? O sea, sí tener como objetivo principal nuestra reducción y prevención de infecciones nosocomiales o bien asociadas a la atención de la salud, pero también pues nos toca hacer un poco de administración, de gestión, más que de administración, de gestionar lo que yo necesito y lo que yo quiero y lo que realmente tiene evidencia que te va a servir, ¿no? Y ustedes se pueden llenar de bitácoras igual, y las bitácoras se ven muy bonitas, muy bien llenas, porque te dicen, ahí viene la de epidemia, viene cada martes y viene y recoge las bitácoras. Pero creo que este paradigma puede cambiar cuando te dicen, es que no sé en qué día va a venir, y ella no viene y solo recoge, o él, ¿no? Ellos vienen y te supervisan lo que tú estás haciendo, ¿no? Si realmente estás haciendo una limpieza de rutina, una limpieza general o una limpieza terminal, de acuerdo a lo que le toca, a lo que le corresponda en ese momento o en ese escenario, ¿no? Entonces, creo que pienso y estoy totalmente convencida que los programas son exitosos cuando tú los vigilas, pero cuando los vigilas directamente, ¿no? No cuando los vigilas, y se los vuelvo a decir, detrás de una computadora o sentados en un escritorio. Entonces, por ejemplo, aquí también nos toca formar prevencionistas. Y entonces de repente les dices, bájate con tu paciente, bájate a la área, ve y fíjate en tu paciente, está con tu paciente, estate en el área, vas a capturar una infección, vas a hacer algo administrativo, llévate lo necesario y quédate ahí. También parte de la experiencia que les puedo compartir es que cuando te ven, eh, a veces no necesitas decirles y estarles recordando las cosas. Cuando te ven y cuando realmente haces presencia, las cosas cambian. Ahora sí les puedo decir, mágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten supervisados que, por alguien que es quien les dice cómo o quien les recomienda cómo se deben de hacer las cosas y cómo se deben de hacer los procesos, ¿ok? Y entonces, pues aquí tenemos la clasificación de las áreas, en donde están las áreas críticas, las semicríticas y no críticas. En las críticas, por ejemplo, nos dice que son áreas con alto riesgo de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales. Aquí les pongo justamente en paréntesis las áreas que se denominan como áreas críticas, que son las unidades de terapia intensiva, los quirófanos, los servicios de hemodiálisis, los servicios de quemados para quienes estén en esas áreas, banco de sangre, hematología y esterilización, independientemente de cómo esté tu infraestructura, si está en el primer piso, si está en el segundo, o sea, estos van a ser totalmente áreas críticas, que van a ser las, finalmente van a tener un tipo de limpieza. Las áreas semicríticas están consideradas como áreas con riesgo moderado de contaminación y contactos con elementos biológicos y fluidos corporales. Estos
los vamos a identificar en los servicios de hospitalización, consulta externa, farmacia, rehabilitación, cocina, comedor y lavandería. Ahora bien, pensemos que en nuestro hospital todos nuestros pacientes intubados están en una terapia intensiva. Eso sería lo mejor y eso sería lo ideal. Y eso es lo que nos recomienda, ¿no? La realidad es que en los pisos de hospitalización podemos encontrar pacientes intubados. Entonces, inmediatamente se te va a convertir o se te puede convertir en una área crítica, ¿no? Entonces, por ello, a lo mejor reitero todo esto y a lo mejor soy tan repetitiva. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, no, es que ahí dice que el área crítica es hospitalización. Sí, claro, y así es, pero eso es una guía que es muy diferente al escenario que tú estás viviendo. Entonces, ¿qué tipo de limpieza tendrías que hacer en una área crítica? A eso es a lo que quiero llegar, ¿no? No ser, eh, no ser cuadrados, no quería decir como esa palabra, pero no lo puedo expresar de otra forma, no ser cuadrados y decir, pues ahí dice y así se tiene que ser. No, debemos de ser flexibles justamente en todo esto y que también tengamos este conocimiento de tal forma que cuando, porque ya saben, ¿no? Y justamente hace poco, eh, en una plática que también tuve, les decía que hoy en día las generaciones te dicen que todo lo quieren por evidencia y todo lo quieren, que dónde está la evidencia y la evidencia y la evidencia. ¿Está bien? Tú puedes ir dando evidencias, pero también puedes ir adaptándolo a, a las necesidades de cada uno de nuestros hospitales, ¿ok? Y las áreas no críticas son las áreas con riesgo mínimo de contaminación y contacto con elementos biológicos y fluidos corporales, como pueden ser las bibliotecas, los pasillos, las oficinas y las salas de espera, ¿ok? Y entonces, justamente las dos diapositivas previas hacen que podamos concluir en esto, ¿no? La frecuencia de limpieza y desinfección de las áreas clínicas. Va a estar el tipo de área, si es crítica, semicrítica y no crítica. Es decir, por ejemplo, los suelos en la área crítica debe ser diaria, la limpieza debe ser diaria por turno cada vez que se requiera. Unidades de pacientes, diaria debe ser mesas, burós, tomas empotradas de oxígeno, aspiradores, bombas de pies, etcétera. Por poner un ejemplo, en las semicríticas, los suelos deben ser diarios por turno cada vez que se requiera. Las unidades del paciente también deben de ser diarias. No críticas, los suelos debe ser diaria de 1 a 2 veces por día. Y las unidades de paciente, pues en este caso, no aplica. Creo que a mí esta tablita me gusta mucho, me gusta, a mí me enseñó demasiado para poderles justamente yo transmitirles este conocimiento a mis compañeros, ¿no? Porque de repente te decía, ay, ¿a poco el suelo se puede? Lo tienes que lavar del diario o cada turno, ¿no? O, o, por ejemplo, no sé, la mesa si no la estás utilizando y pudiera ser que de acuerdo a la percepción que tú tengas, ¿no? Pero la mesa, pues se supone que es de lo más limpio, ¿no? Para el paciente, pero es de lo más contaminado en el entorno del paciente. ¿Por qué? Porque todos llegamos y nos recargamos en esa mesa. Todos llegamos y ponemos nuestras cosas ahí. Eh, la comida llega y se pone ahí. Si vas a hacer una historia clínica, llegas con la computadora y la pones ahí. Y la computadora, quién sabe si la desinfectas o no. ¿Ok? Entonces, pues esa, ojalá les pueda servir a ustedes igual. Eh, y que tengan una idea
de cómo o con qué frecuencia debemos de hacer la limpieza. General, paredes, techos, suelos, desmontes y montes de mobiliarios. La crítica, en las áreas críticas, como son las terapias, se debe de hacer o se recomienda que se haga cada vez o cada vez que se requiera. Vean aquí lo que nos dicen, por eso les digo, no hay que ser cuadrados. Mantenimiento de aire acondicionado cada 3 meses. En las áreas semicríticas, una vez cada 3 meses, cada vez que se requiera, el mantenimiento de aire acondicionado debe de ser de 3 a 6 meses. Y en las áreas no críticas, esta se recomienda cada vez que se requiera y en las áreas administrativas una vez al año. Una limpieza general. Otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta para justamente hacer exitoso cada uno de nuestro programa de limpieza y de desinfección son los mecanismos de transmisión. Seguramente ustedes ya los conocen, solo los voy a recordar aquí, que es fecal oral, a través de vectores, contacto directo, penetración en piel intacta, gotas de saliva mayor de 5 micras y aerosoles menor de 5 micras. Y pues ahorita ya viene justamente otra vez la época de influenza y probablemente la época de COVID, ¿ok? Y aquí en esta, que tampoco me voy a detener porque me dijeron que ustedes van a tener una clase justamente de las precauciones basadas en la transmisión. Sin embargo, se me hizo importante mencionarlas, ya que aparte del cuadrito donde te dicen cada cuánto lo debes de hacer y con qué frecuencia, también ahora, qué tipo de limpieza y desinfección debemos de utilizar para cada uno de estas precauciones, ¿no? Donde tenemos las precauciones estándar, las precauciones de contacto, las de gotas, vía aéreas y contacto plus. Entonces, debemos de considerar la limpieza ambiental en cada una de estas precauciones, ¿no? Eh, entonces, pues si consideramos esto, pues en realidad, nuevamente, pues es para todos nuestros pacientes, simplemente por nuestras precauciones estándar, ¿no? También debemos de tener en cuenta la probabilidad de contaminación con patógenos, es decir, para las precauciones de contacto, si tenemos gérmenes multidrogoresistentes, si tenemos un tipo de enfermedad como lo que es neumonía, para las vías aéreas, por ejemplo, herpes, varicela, tuberculosis, para gotas, influenza, neumonía, COVID, para contacto plus, pues Clostridium, ¿no? Entonces, eh, justamente la limpieza nos puede ayudar a que se delimiten o limitar la transmisión de cada una de estas enfermedades. Y aquí, esta otra tablita es como, por ejemplo, solo un ejemplo de los patógenos, porque hay muchísimos, pero a lo mejor les puse estos, fueron los que a mí me llamaron la atención. Probablemente son de los que tenemos más aquí en el instituto y podemos ver que Acinetobacter sp, nuestra tasa de contaminación en manos del personal de salud va de un 3 a un 15%. El tiempo de persistencia en las manos del personal puede ser hasta 50 minutos y el tiempo de persistencia en superficies inertes va de 3 días a 150 minutos. Por ejemplo, Clostridium, que es algo que a nosotros nos está dando mucho problema, la tasa de contaminación es del 14 al 59% en las manos del personal, ¿no? El tiempo de resistencia en manos del personal aún se desconoce y el tiempo de persistencia en superficies inertes puede llegar hasta 24 horas, ¿no? Y así a lo mejor cada uno de ellos ustedes lo pueden checar de acuerdo a lo que ustedes tengan en sus hospitales. También con esta tabla nosotros podemos decirle justamente a nuestro grupo afanador que pueden checar cuánto puede estar
en nuestras superficies. Y lo bueno sería que solo tuviéramos solo uno de estos gérmenes, ¿no? Pero si yo no hago una limpieza y desinfección de forma correcta, pues entonces voy a tener todo un zoológico que obviamente mi paciente susceptible, pues lo puede adquirir a este zoológico, ¿no? Eh, Aquí vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver las áreas que están consideradas como de alto toque, que si hacemos comparación con la primera diapositiva o la segunda diapositiva donde les decía todo lo que está contaminado, pues finalmente coincide, ¿no? Es la cama del paciente, la cama del paciente, el monitor, los barandales del paciente, los barandales de la cama del paciente, el ventilador, eh, la mesa y puede ser la pared del paciente, ¿no? Esas son consideradas como superficies de alto toque que también se deberían de desinfectar a diario. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo voy a decidir yo qué técnica voy a llevar? Aquí nos dicen que la técnica de doble balde se recomienda para las áreas no críticas, donde es agua, jabón, agua, y si ustedes quieren, pueden agregar justamente el maestro limpio, que ya vimos, no, eh, no elimina el 99.9 de bacterias, ni de virus, ni de hongos. ¿Por qué? Porque el único capaz de hacer eso es un proceso de esterilización, empezando desde ahí, ¿no? Y el triple balde está considerado o está indicado para las áreas críticas y este se debe de hacer también para las áreas semicríticas, debe de hacerse con agua, con jabón, agua con cloro, ¿ok? Y otra de las herramientas o bien de los pasos que debemos de checar es el equipo de protección personal, que pues justamente este equipo de protección personal ha existido desde hace mucho tiempo atrás, pero que creo que tuvo un auge justamente ahorita en lo de la pandemia, ¿no? Y nadie entrábamos sin unos gogles, sin un respirador, bata, guantes, ¿ok? Entonces, nuestros afanadores antes de preparar su material, deben de utilizar, como mi compañero vestido de negro, gogles, respirador y nuestro alcohol, nuestro desinfectante para higienizarnos nuestras manos. ¿Por qué aquí es importante que tenga un respirador nuestro compañero? Porque, o nuestros compañeros afanadores, porque ellos van a estar en contacto o van a manipular el cloro. Recuerden que el cloro puede generar aerosoles y que se pueden intoxicar. Entonces, es una regla que nuestros compañeros utilicen un respirador, ¿ok? En la fotografía de medio, yo les comparto esta de otro de mis compañeros, donde utiliza bata y guantes. ¿Por qué? Porque finalmente hay que saber en qué momentos lo voy a utilizar, en qué momentos no. Con esto, eh, esto va a ser de acuerdo a si mi paciente tiene o no precauciones basadas en la transmisión, ¿ok? Por eso también les compartí esta otra. O la última foto del lado derecho, donde ustedes ven a mi compañero ya que se traslada con su carrito. Probablemente aquí él no trae sus gogles porque se considera que no va a generar por el momento ninguna salpicadura, aunque también se pudiera tomar como que tiene la oportunidad de mejora donde se le puedan colocar los gogles, ¿ok? ¿Y en qué consiste la técnica del triple balde? Justamente creo que muchos de ustedes ya la han escuchado, sin embargo, se las voy a recordar, donde eh, el primer balde debe de ir con agua y jabón.
el segundo balde debe de ir con agua y el tercer balde debe de ir el cloro, donde la dilución es por cada litro de agua 10 mililitros de cloro. Ojo, aquí también va a depender a la concentración que ustedes tengan el cloro, que más adelante les voy a mostrar una tablita justamente que creo que también puede ser de gran utilidad. Lo que debemos de considerar es no mezclar cloro con agua, perdón, no mezclar el cloro con algún otro producto. Por ejemplo, como ya les decía, un aromatizante, ya que va a sufrir la inactivación del cloro. Y no dejar recipiente del cloro abierto, ya que se inactiva. Esto también se los comparto porque cuando tú estás en la vigilancia epidemiológica, resulta ser que donde guardan el cloro es una bodega que a las 12 del día le pega todo el sol y le pega todo el sol. Dejan abierto el cloro o el galón y aparte de esto, le está pegando todo el sol que a lo mejor a cada uno de nosotros nos serviría cuando tienes frío, pero al cloro créanme que no, ¿ok? Y con esto, de repente, pues ya te metieron gol, porque otra vez, como a lo mejor no fuimos a revisar, resulta ser que el cloro viene en galones transparentes, cuando debe de venir en galones color oscuro, ¿no? Y entonces, todo parecido con estos comentarios que les hago es pura ficticia, ¿eh? Me han contado, yo no lo he vivido, pero se siente muy feo cuando de repente tienes 20 casos de clostridio, no sabes qué pasa, vas y ves el cloro y resulta ser, pues que no, o sea, solo estás haciendo, pasando una microfibra más porque no estás haciendo una desinfección, ¿no? Entonces, se los paso al costo para que no les pase. La técnica del triple balde debe de tener, como ya les dije, sus 3 baldes, un carro de limpieza, guantes de goma que sean resistentes, íntegros y limpios. Los paños para hacer la limpieza, como estos paños que tenemos aquí que están muy bonitos. Estos paños se prefieren de microfibra ultra absorbente, que no desprendan pelusa, no deterioran las superficies y no levantan polvo debido a que atrapan polvo mejorando la limpieza y desinfección. Cuando nosotros introdujimos justamente estos paños de microfibra, era como, pásame el trapo, ¿no? Desde ahí creo que debemos de cambiar las formas de cómo nos dirigimos, porque no son trapos, ¿no? Justamente son paños para hacer la limpieza. Me han contado que de repente en cirugía, pues sobran compresas, ¿no? No ocupan todas las compresas que vienen en los campos. Y entonces, ay, no, pues ¿cómo lo voy a tirar si es dinero, ¿no? Y entonces, nuestros compañeros, bien inteligentes, lo que hacen es justamente utilizar esas compresas, ¿no? Entonces, y pues ya cuando te das cuenta, pues resulta ser lo mismo, que no están haciendo todo menos lo que tú les estás diciendo, ¿no? Entonces, a veces creo que tenemos muchos cambios mucha resistencia a los cambios. Y cuando a lo mejor el personal no te apoya, justamente tú puedes tirar la toalla, ¿no? Y decir, ya no más, no se puede, y pues no. Pero yo llevo 17 años en esto y todos los días por así decirlo, es una pelea constante con cada uno de nuestros compañeros, ¿no? Hablándose del personal que sea. ¿Por qué? Porque si tú les dices, lleva las microfibras a la lavandería para que ahí te las laven, porque esa es la política, ay, no, porque se me pierde, ay, no, porque es bajar a la lavandería y me quita tiempo, ay, no, porque yo no tengo para empezar,
Ay, no, porque qué flojera simplemente, ¿no? Entonces, cada uno de estos retos que ellos te ponen, justamente lo debes de tomar así, como un reto, ¿no? No como, pues, ya me dijeron que no se puede y no se puede. No. Eh, cuando, eh, la verdad es que estos paños de microfibra son muy bonitos aquí en el hospital y algo a lo que nosotros nos enfrentamos también justamente fue el robo hormiga, ¿no? Entonces, pues ya cuando veías ya no teníamos. Y pues, ¿qué pasaba? Porque pues ya no tenías justamente para hacer la limpieza y desinfección de las áreas. Entonces, como estrategia, justamente lo que se tomó fue que cada afanador, cada que tú le das una microfibra, ellos te firmaban en algún lado, ¿no? Ya teníamos ahí como, como a cada uno de ellos en su lista, hagan de cuenta, así como un pase de lista, lo tenías, ¿no? Y tú decías, es que tú me acabas de pedir la semana pasada, es que se me perdieron, ¿eh? No se los negabas, pero sí le ibas haciendo como ese historial, ¿no? Pues es que aquí dice que tú ya llevas 50 microfibras en una semana. Entonces vamos a ver qué está pasando contigo, por qué se te están perdiendo. Pudiera ser desgastante al principio, pero ya después se van solitos, ¿no? Caminando. El procedimiento que debemos de seguir o las recomendaciones que nos dan para justamente hacer la limpieza y desinfección de las áreas es colocar el jabón con un poco de agua. Ya se dieron cuenta en nuestras fotos, así están membretadas nuestras cubetas. De repente se llegan a borrar. No, la verdad es que no hemos encontrado como la mejor opción más que esta. Y pues dices, pues sí, se borró, pues me vuelvo a comprar un plumón y ahora me toca ir a justamente a membretar todas mis cubetas, ¿no? Y pues son las estrategias que a lo mejor nosotros hemos adoptado. Vamos a colocarnos nuestros guantes e iniciar la limpieza con la fibra con jabón. Primero las superficies menos sucias, por ejemplo, el módulo de la luz, como está mi compañero, el buró, la mesa puente y los cristales, ¿no? Entre cada superficie retire el jabón con un paño de agua. Lo quise ejemplificar aquí con cada una de estas fotos, de tal forma que podamos estemos conscientes de que todo esto sí se puede, ¿no? Em, Otra de las cosas que debemos de hacer es convencer a los directivos, ¿no? Háblese desde las jefas de enfermeras, los médicos adscritos a lo mejor a esas unidades, o sea, ellos deben de ser nuestros aliados. ¿Por qué? Porque está medido que el cubículo de un paciente en promedio se tarda 40 minutos la desinfección, ¿no? Por ejemplo, un alta, serían 40 minutos. Ah, pero casual, se está yendo un paciente y ya quieres meter al otro, ¿no? Y después, pues, ¿qué crees? Que el paciente que se fue de alta tuvo clostridio y este paciente 2 días después le dio clostridio. ¿Por qué será? Pues solitos respondámonos, ¿no? Por ello también es importante que todo esto lo podamos medir. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de bitácoras. Em, pero no es llenar por llenar. Otra vez se lo repito, es vigilar y asegurarnos que se esté haciendo la limpieza. Por ejemplo, aquí, o sea, y de verdad que creo que por eso somos tan queridas en este hospital, ¿no? Por no decir otra cosa, porque pues nos tienen catalogadas como las policías, como eh, Infecto, como la Interpol, ¿no? Y entonces, pues lejos de a lo mejor de enojarnos por los apodos que le ponen como tal a la subdirección de epidemiología, pues lo tomamos como un halago. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, un problema que tenemos mucho son las cortinas.
El afanador te asegura y te perjura que la cortina la quita, ¿no? Y entonces, pues tú dices, ¿es en serio que la quita? Se ve toda mugrosa, ¿no? Y entonces, igual, una vez nos dimos a la tarea y fuimos, hagan de cuenta en la mañana, nos daban las altas, ¿no? Y entonces, con un pedacito de tela, en un lugar estratégico, obviamente, donde no lo veía el afanador, cuando íbamos haciendo nuestra vigilancia, íbamos y pegábamos nuestro pedacito de tela adhesiva con la fecha. Y al otro día llegabas y le decías, ¿sí quitaste la cortina? Sí. ¿En serio? Sí. No es cierto. No, sí, que sí la quité. No es cierto. ¿Por qué? Porque tiene la fecha, está membretada. La cortina no la quitaste. La quitas o mejor dicho, la cambias, ¿no? Y ya ibas con la jefa de servicio y le decías, mire, pasó esto, bla, 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 hay que retirarla. A eso me refiero, o sea, de repente suele ser, creo que sí, un poco desgastante, pero finalmente te tienes que dar tus estrategias, ¿no? Pues sí, hacer tus estrategias de tal forma que asegures que realmente están haciendo todos los procedimientos de acuerdo a las políticas que ustedes establecieron en sus unidades. Después, te dice que hay que continuar con las superficies sucias, como lo es el monitor, el ventilador, las bombas de infusión, la cama o algún otro equipo de contacto cercano con el paciente. En el caso indicado, hay que preparar una cubeta de 5 litros con 50 mililitros de hipoclorito de sodio al 6%. Es decir, cuando nosotros tenemos una concentración de cloro al 6%, nuestra, eh, nues- eh, nuestra preparación debe de ser 10 mililitros de cloro por cada litro de agua. Aplicarlo cuando se haya retirado el jabón, ¿ok? Eh, recomendaciones. Evitar barrer en seco, porque si hay polvo, ¿no? Limpiar de forma horizontal, de izquierda a derecha, o bien de arriba hacia abajo. Diluir el cloro en agua fría y sin jabón. Cambiar el agua en cuanto se observe turbia. Al finalizar la limpieza, se debe de lavar y desinfectar el equipo. Aquí, en esta parte donde te dice cambiar el agua en cuanto se observe turbia. También nos ha tocado observar que no, bueno, quisieran tener como el equipo de 3 baldes para todos los pacientes y para toda la jornada. La verdad es que no. Y dentro de las recomendaciones es justamente que sea entre paciente y paciente, ¿no? Al finalizar, hacer la limpieza de todo nuestro instrumental, porque a veces también solo lo enjuagan. Ahora, otra cosa aquí, y tampoco quiero que me respondan, pero sí quiero que con esto se queden y que lo empiecen a mejorar en sus unidades. ¿Cuántos de ustedes en sus unidades tienen cuartos de aseo? La mayor parte de nosotros preparamos o preparan nuestros compañeros afanadores en los sépticos, donde tiran, donde se va la popó, la pipí, el vómito, los drenajes, ¿no? Debemos de migrar a eso, a tener cuartos de aseo exclusivo para esto, para la preparación de nuestro material, para la limpieza y desinfección de las áreas. Y entonces, aquí está esta tabla donde creo que les puede también servir. Yo creo que algunos de ustedes, o seguramente ustedes ya la conocen, te dice las partes por millón deseadas, o que está en 5,000 o 1,000. El hipoclorito es a qué concentración viene, desde el 4% al 7%. Los mililitros que se deben de agregar por cada litro de agua y las partes por millón finales, ¿ok? Entonces, creo que esta nos puede servir mucho
otra de las cosas que también debemos de darnos cuenta y dices, ay, Roxana, es que ya, o sea, de algo a lo mejor que solo es limpiar y no. Y respóndanse ustedes, ¿están seguros que la concentración del hipoclorito de sodio que está en sus unidades es la que dice en su etiqueta? O sea, quien esté seguro, felicidades. Se los vuelvo a decir, a veces nos dan gato por liebre. Y aunque tu etiqueta dice que viene el 7, pues en realidad viene el 2, o viene el 4, o viene el 5%. O como almacén compra mucho porque pues no, se nos va a acabar el dinero, pues esa concentración se puede ver afectada y de ser una concentración del 7%, pues ahora ya está un 4%. Y de repente, lo vuelvo a repetir, buscas por todos lados los factores de riesgo por porque ya tienes el brote encima y a lo mejor no volteamos a ver estas cosas que también son importantes, que son fáciles y que te pueden llevar justamente a un control, ¿no? Las recomendaciones. Hay que remover la suciedad, es lo más importante en el acto de la limpieza, como ya se los dije al inicio de esta plática, independientemente si usamos desinfectante o no. Se considera que todos los pacientes están potencialmente infectados con patógenos, por lo que el protocolo de higiene ambiental al aplicar será siempre el mismo, independientemente del diagnóstico. Ojo, creo que esta es una pregunta de examen. Entonces, ya se las respondí. A pesar de las características microbiológicas de cada cirugía, entiéndase cirugía limpia, limpia, contaminada, contaminada, se aplica el mismo procedimiento de limpieza. Digo, esto a lo mejor va un poco más para quirófanos, pero que finalmente lo quise compartir, porque aunque aquí no incluí mucho de quirófano, o mejor dicho, no incluí, se aplica exactamente igual que en el resto de las áreas del hospital, ¿no? Porque a veces, pues es casi, casi como el hospital, no sé, bueno, digamos, el hospital de nutrición y el quirófano. No, en todos lados debe de ser igual. Y pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, licenciada Rox, gracias por tu participación con nosotros en un tema súper interesante y súper necesario, principalmente en estos tiempos en los que nuestras infecciones asociadas a la atención a la salud y esta vinculación que tienen con todos estos procesos que de alguna manera en algunos hospitales todavía no se tienen estandarizados, como es esta limpieza y desinfección ambiental, pues creo que a todos los que estamos ahorita en esta capacitación nos es un tema de bastante relevancia. Agradecerle por su tiempo, agradecerle por esta disponibilidad que tiene con todo este grupo de profesionales en compartir todos sus conocimientos y pues agradecer al Instituto Nacional de Nutrición, por allá al doctor al doctor Eric, a la maestra Marta, a Adrianita, y saludos por participar con nosotros de manera activa en todo lo que tiene que ver con la ROBE. Muchísimas gracias a todos. No sé si tengan alguna pregunta para la licenciada Roxana, algo que quieran compartir. Tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos. O algo que quieran poner en el chat por parte de alguno de los asistentes. Valeria González nos está diciendo hola. ¿Alguna pregunta, Valeria?
Valeria nos está diciendo que tiene una pregunta. ¿Nos podrías ayudar, Hatsi, con la lectura de la pregunta de Valeria? Con respecto a la desinfección de las mesas para preparar los medicamentos. Hola, no sé si se refiere justamente a la limpieza y desinfección. Lo que se debe de hacer es justamente es una limpieza al inicio y después desinfección. Lo que hacemos aquí justamente es limpiarlas con toallas de peróxido de hidrógeno. Igual sé que no en todos lados hay, pero podría ser con hipoclorito de sodio, que creo que es como el desinfectante más utilizado. No sé si sea esa la pregunta tal cual. Valeria, ¿con esto damos respuesta a tu pregunta? ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchas? Dice ahí, Valeria dice, la limpieza de inmunidad la llevamos a cabo en un primer tiempo con jabón diluido en agua y un segundo tiempo con alcohol al 70%, utilizando 2 franelas diferentes para cada uno. ¿Esto sería correcto? Comenta Valeria de dónde, bueno, no sé dónde nos habla, pero Valeria González. Si es en relación otra vez a las mesas de medicamentos, sí, el alcohol puede servir como un desinfectante, sin embargo, creo que el alcohol lo pueden ocupar como para otra actividad o bien otro procedimiento. Ok, nos dice también el doctor Trejo del estado de Tamaulipas y dice, es necesario volver a la prevención y la limpieza y desinfección como un procedimiento preventivo. Sí, bueno, definitivamente creo que todos estos procesos son procesos de prevención que de alguna manera se tendrían que estar reforzando y en todos los hospitales tendrían que tener una estandarización de los procesos, siempre también tomando en consideración las características de los materiales con los que se cuentan, con la disponibilidad de los insumos, pero obviamente que estos pues cumplan con lo que comentaba la licenciada Rox en una cuestión de calidad y el deber ser para poder llevar a cabo las cosas. Tenemos aquí otra pregunta, licenciada Rox, dice que en el ámbito hospitalario se utiliza bastante el término exhaustivo. ¿Este tiene alguna técnica en especial o es un término incorrecto? Se los dije o lo mencioné en la plática justo, es un término incorrecto. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente te dice, es que voy a hacer un exhaustivo, es que voy a hacer un exhaustivo. Y hay veces que en esos exhaustivos conlleva justamente eh, al cierre de las áreas, y en realidad es que ninguna área se debería de cerrar. Deberías de tener limpiezas programadas y es diferente a hacer un exhaustivo. Eh, y cuesta muchísimo trabajo porque es algo que lo traemos como una práctica muy arraigada desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, debemos de cambiar ese paradigma, como ya se los dije, lo que debemos de hacer es, o lo que se recomienda, es justamente programar los tipos de limpieza que vamos de hacer de acuerdo a cada una de las áreas que queremos limpiar de nuestros hospitales, ¿no? Ok, muchísimas gracias, licenciada Rox. Y después nos comentan que si tendrían alguna bibliografía recomendada para este proceso de limpieza y desinfección de esas mesas a fin de preparar la medicación de los pacientes. O sea, si tuvieran un procedimiento, un documentado cómo se hace el procedimiento de limpieza o de desinfección de las mesas de preparación de medicamentos. Ok, se lo hago llegar a Adri
y seguramente como ustedes están viendo constantemente por esta vía, que se las haga llegar esta Adri a ustedes. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Creo que no tenemos ahí ninguna otra pregunta por parte. Me parece que nada más la pregunta de Valeria con la parte de limpieza de las mesas. Entonces, pues bueno, creo que la capacitación dejó muy claros los conceptos a todos nuestros compañeros de responsables estatales de la ROBE. Reiterar nuestros agradecimientos a usted, licenciada Roxana, por esta ponencia tan bonita, tan explícita y que la verdad, pues es un honor que ustedes con todo ese reconocimiento ya como un hospital, pues en donde todos esos procedimientos de prevención y control para infecciones asociadas a la atención a la salud, que se encuentran pues totalmente pues a la vanguardia y con una calidad y alta exigencia en la calidad, pues tengamos pues ese referente en cuanto a cómo llevar a cabo todos estos procesos. Muchísimas felicidades por la ponencia, muchísimas gracias. Nuevamente, agradecerle a todo el equipo del Instituto Nacional de Nutrición y también a todos los ponentes. Muchísimas gracias, Rox. Gracias por la invitación. No, al contrario, vamos en un breve tiempo también tendrá las constancias ya de participantes y de ponentes y pues agradecerles a todos, nada más comentarles que es necesario que lleven a cabo su evaluación final para poder dar por concluida la capacitación del día de hoy y en breve todas estas constancias les harán llegar a través de sus correos electrónicos y al igual que la grabación del día de hoy hacia todos ustedes para que ustedes puedan hacerla llegar a sus responsables de unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Muchísimas gracias, les mandamos un abrazo. La doctora Hatzi está poniendo el link de la evaluación final para que puedan completarla y de esa manera tener ya como finalizada la sesión del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la siguiente capacitación, que es el día 19 de octubre de este año con el doctor Vladimir González y estaremos también vinculados a las capacitaciones de la siguiente semana, del día 10 y 11, con la parte del diagnóstico situacional de los programas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención, con el referente del Instrumento Mundial de la Salud. Y pues estamos en comunicación. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un favor nada más para tener la constancia de la grabación. Les voy a pedir como final que abran tantito sus cámaras para tomar la foto final de la capacitación del día de hoy. Bueno, espero que todos sigan ahí porque nadie tiene prendida su camarita. Espero que sí hayan logrado tomar el curso. Y creo que la única que me veo soy yo. Ok. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Por allá vemos ya algunas caritas. Pues nada más veo una cámara. Espero que sí, los demás sigan en la ponencia. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Yeah.